Hola, amados pastores y líderes, qué privilegio poder dirigirme a vosotros en este momento. Continuamos ahora con nuestro seminario de DNA. Estamos hablando sobre la iglesia en célula, parte 2. Acabáis de escuchar la enseñanza del pastor Paulo Mazzouni, que comenzó tratando este tema, respondiendo a la pregunta de qué es la iglesia, y concluyó afirmando que la iglesia en célula lleva consigo estos dos elementos. Principios tan importantes que deben ser comprendidos. La verdad es que cada creyente es un ministro del Evangelio y que cada casa es una iglesia en potencia. Y quiero continuar esta conversación contigo citando una frase del pastor Bill Beckham. El pastor Bill Beckham escribió lo siguiente: los dos significativos de la iglesia del Nuevo Testamento, en el templo y de casa en casa, no son cuestiones de cultura o conveniencia. Son significativos de la naturaleza trascendente e inmanente de Dios. Bill Beckham elige dos términos que estudiamos mucho en la teología: el Dios trascendente y el Dios inmanente. La verdad es que existe un texto bíblico que nos ayuda a entender esto de forma más clara. Y se encuentra en Isaías, capítulo 57, versículo 15. El texto dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Nuestro Dios afirma: habito en un lugar alto y santo. Es decir, Él es el Dios de lo grandioso, el Dios de los células elevados, el Dios del trono. Él es el Dios trascendente, Él trasciende nuestro entendimiento. Es más grande que cualquier cosa que podamos comprender. Él es el Dios trascendente, pero el mismo texto continúa diciendo: pero habito también con el contrito y humilde de espíritu. Es decir, Él habita dentro de mí. Dentro de ti. El Dios trascendente de los altos células también emana. El Dios inmanente que emana desde dentro de nosotros. Él es el Dios de lo grande y el Dios de lo pequeño. Y es el Dios de lo pequeño para dar nuevo ánimo al espíritu del humilde y nuevo aliento al corazón del contrito. ¿Y qué tiene que ver el Dios trascendente e inmanente con la iglesia en célula? Porque Él relaciona esas características de Dios con el hecho del templo y de casa en casa. Eso quiere decir que creemos que nuestro Dios es el Dios de las pequeñas reuniones, el Dios de las células, el Dios de los pequeños encuentros, pero también es el Dios de los grandes encuentros. Él también es el Dios que habita y se encuentra con nosotros en reuniones como esta. Y entonces Él se manifiesta en estos dos entornos. Si nos detenemos a pensar, fue así desde los comienzos del Evangelio. Cuando nació la iglesia, la llamada iglesia primitiva, nació con dos frentes, con dos características muy marcadas. Desde el principio, junto a los 12 apóstoles, se reunía en el templo todos los días, como vemos en Hechos 2, pero también se reunía de casa en casa. Llamamos a esta iglesia, con dos frentes. La iglesia de dos alas. Esta iglesia de dos alas es muy fuerte, muy significativa para nosotros. Porque cuando hablamos de iglesia de dos alas, seguimos citando a Bill Beckham. Bill Beckham, pastor del ministerio Touch, uno de los pastores más respetados cuando se trata del tema de célula. Y él habló mucho sobre el hecho de un Dios inmanente, pero también de un Dios trascendente. Y también del concepto de la iglesia de dos alas en su libro La Segunda Reforma, del que te recomiendo su lectura. Cuando pensamos en la iglesia de dos alas, la iglesia primitiva nació claramente con esas dos frentes, el templo y las casas. Y volaba, crecía, avanzaba muy rápido. Pero, después de un tiempo, se detuvo. Vamos a pensar. Cuando Pedro comienza la iglesia, junto con los otros apóstoles, después de la venida del Espíritu Santo, ¿qué ocurrió? Empezaron a reunirse en el templo y en las casas, y la iglesia avanzaba. En Hechos 1, reconocemos, en el versículo 15, que eran 120 hermanos. Después de Pentecostés, en el día de Pentecostés, tras la venida del Espíritu Santo, en la primera predicación de Pedro, esa iglesia ya pasa a tener 3000 personas. En Hechos 4, al comienzo del capítulo, verás que la iglesia cuenta con 5000 personas. Es un crecimiento asombroso, la iglesia está volando a toda velocidad. Pero, en un momento determinado, esa iglesia que está creciendo tan rápido, incluso pierde la cuenta. Al final de Hechos 4, en el versículo 31,
Ya oímos hablar de la multitud de los que creían. Y en Hechos 6 vemos que el número de discípulos se multiplicaba. La cuenta se volvió exponencial, la iglesia avanzaba por todas partes. Esto ocurrió durante aproximadamente 300 años. 300 años después del inicio de la iglesia, asume el poder del Imperio Romano. Constantino. Y ese emperador que se decía cristiano afirmó: mirad, se acabó la persecución, ha llegado el momento de que podáis reuniros, ya no hace falta que lo hagáis en casas, reuniros en edificios. Aquí tenéis uno de mis palacios para que os reunáis. Y la iglesia dijo que sí. La iglesia, que antes volaba con dos alas fuertes, intentó volar con una sola ala. Yo no tengo dos alas, pero tengo dos piernas. Y me imagino cómo sería diferente correr con mis dos piernas o intentar vivir la iglesia con una sola pierna. Se volvió más difícil para la iglesia. La iglesia empezó a crecer, poco a poco, con dificultad para mantener el equilibrio. Así fue con la central. Durante 40 años, desde que nacimos, como viste en la primera charla de este seminario, intentando crecer con una sola pierna y bautizando a un pequeño grupo de personas. Y, al año siguiente, un poquito más. Pero siempre con dificultad, un crecimiento por adición. Dios nos llamó a la multiplicación. Y la verdad es que la iglesia en células es una invitación de Dios. No para un ala, una pierna que ya no tienes. No fue cortada de la iglesia. Simplemente dejó de usarse. Dejamos de usar esa ala o esa pierna. Eso significa que cuando nosotros, si uno se lesiona, si yo, por ejemplo, me hubiera roto el brazo y tuviera que llevar un yeso, hermanos, después de un tiempo sin usar el brazo, estaría atrofiado. Las casas, las células, para nosotros están atrofiadas. Existen, pero no las estamos utilizando, ni creemos que allí exista el potencial de una iglesia. La visión celular es una invitación a poner esa pierna que no estamos usando en fisioterapia, para que dentro de poco ya puedas empezar a cojear. Y dentro de poco ya estarás caminando. Y, en poco tiempo, estarás empezando a correr. Ese es el sentimiento que tengo con respecto a la central. Todavía vamos a correr mucho más rápido. Pero creemos que las células son la única estructura eclesiástica capaz de movilizar a toda la iglesia para ser iglesia y vivir relaciones transformadoras. Nuestra invitación es: ven con nosotros, es importante que entiendas esto. La visión celular ha transformado el panorama evangélico mundial. Pequeñas congregaciones se han convertido en iglesias fuertes porque pusieron a los grupos pequeños en el centro de su ministerio. Todo está interconectado con lo que el pastor Paulo terminó diciendo en la primera parte de esta ministración. Creemos, de hecho, que cada creyente es un ministro, sin excepción, sin elegir entre un don u otro. Por una u otra especificación. Todos estamos llamados. Todos tenemos la capacidad de servir a Dios con nuestros dones y talentos, incluso con las diferencias. Y, sin duda alguna, creemos en el potencial de que, si Dios no habita en un edificio, habita en cada casa, en cada reunión. Cada casa, para nosotros, es una iglesia. Y con esta visión, estamos volviendo a la dinámica de Hechos 2, del 42 al 47. Quiero invitarte a conocer un poco mejor esta iglesia. Creemos que una iglesia de células posee valores que no son negociables. No se puede negociar. Si escuchamos, por ejemplo, al pastor Ben Wong, pastor de la mayor iglesia en célula de Hong Kong, él defiende que la visión celular solo prosperará si se ve como principios que deben ser absorbidos y puestos en práctica, en lugar de un modelo a ser copiado. En esta iglesia, en célula, existen principios que no puedes abandonar. Ishanjinka. Quiero compartirlo contigo rápidamente. Primero, un valor innegociable de una iglesia en célula. Son las relaciones significativas. Joel Keminsky y Gimegli, en su libro Grupos que Prosperan, afirman que cuanto más cohesionado, cuanto más relacional, cuanto mejor sea la comunión de ese grupo, mejor funcionará. Hay gente que piensa que tener demasiada comunión estorba. No estamos en contra de los grupos de comunión.
Al contrario, la cuestión es que, si solo tenemos un grupo de comunión, no necesariamente va a crecer. Pero es verdad que la vida cristiana lleva la comunión como un valor. El Salmo 133 afirma que cuando los hermanos están unidos, la gracia, el poder, el aceite desciende sobre nuestras cabezas. ¿No es así? Entonces, la comunión es muy importante para nosotros. Al fin y al cabo, somos parte de la misma familia, la familia de Dios. Para nosotros, la célula es un estilo de vida. Es cada día célula. No es una reunión. Es un ambiente en el que nos sentamos en círculo, pero en el que estamos ganando el corazón de las personas y entregándoles el nuestro. Y estamos compartiendo vida y aprendiendo unos de otros. Nos estamos relacionando de verdad de una forma significativa. Así que no veo a la persona solo una vez por semana. Se convierten en nuestros amigos. Muchas de las personas que caminaron conmigo en mis células fueron mis padrinos de boda, y yo fui el de ellos. Y fuimos desarrollando una relación profunda, de amistad, de apertura, de poder confesar mis pecados, de ser un apoyo para mis hermanos, de llorar con los que lloran, de alegrarse con los que se alegran. Sin duda alguna, son grupos llenos de amor, listos para alcanzar al mundo. Si la relación significativa es un valor para nosotros, la palabra relación es clave para la visión celular. Si pudiera resumir lo que es una célula, célula es relación. Relación con Dios, pero también con las personas. Y si estamos generando relaciones significativas, estas no son las únicas relaciones que tenemos. Todos conocemos a personas fuera de nuestras células, gente que está lejos de Dios. Personas no cristianas, gente de nuestra familia, de los entornos de trabajo o de estudio, nuestros vecinos, familiares. Gente, pensemos, es verdad. No solo nosotros, pastores y líderes, sino todas las personas de nuestras iglesias. Y si el primer valor es la relación significativa, el segundo es el evangelismo a través de las relaciones. Las células no sirven solo para crear relaciones entre nosotros, sino que usamos nuestras relaciones fuera de la célula para invitar a personas a la célula. Ese es el corazón de la célula, es la forma más natural y eficaz de evangelismo. Os aseguro que si hiciera una encuesta entre todos vosotros que vais a ver este seminario, gente, la gran mayoría de vosotros entregó su vida a Jesús, no en una cruzada, no escuchando el Evangelio por la radio o la televisión, sino que la gran mayoría lo escuchó a través de un amigo o familiar que os invitó, que os habló de Jesús. Es importante que entendáis que esto es un valor para nosotros. Necesitamos vivir esta visión y creemos que es la estrategia correcta para cumplir con la gran comisión. Discípulos que hacen a otros discípulos que hacen a otros discípulos. Hasta ahora, has visto dos valores, relaciones significativas y evangelismo a través de relaciones. ¿Cuál es el tercero? El tercero quizás sea el gran corazón y el secreto de la visión celular. Estoy hablando de la formación y capacitación de líderes. El cielo es una oportunidad ministerial vital para todo el mundo. Verás más sobre este tema en el seminario de ENEA. Pero necesito decirte, la visión celular existe para resolver un problema. La verdad es que toda visión de cualquier institución, organización, incluidas las iglesias, toda visión existe para resolver problemas. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Hay gente que piensa que la visión celular responde al problema de la cosecha. Existe para la cosecha. Pero ¿puedo ser sincero? Según Jesús, la cosecha no tiene un problema. La verdad es que la cosecha solo es posible gracias a los trabajadores. Jesús afirmó que la cosecha está lista, pero el mismo Jesús afirmó que faltan trabajadores. ¿Cuál es nuestro trabajo? Levantar a otras personas, formar y capacitar líderes. Y para eso, lo hacemos en el día a día, en la práctica de las células, por supuesto, la iglesia. Tendrá que ofrecer una escuela de formación para preparar nuevos líderes. Pero, sin duda alguna, la formación y capacitación de líderes es un gran secreto y un valor innegociable para nosotros. Necesitamos formar una multitud de líderes para ganar nuestras ciudades. Y eso nos lleva al cuarto valor. El cuarto valor es la participación de todos. Si quiero formar líderes, ¿cómo hacerlo? Además de la escuela de la iglesia, estamos
juntos en las células, participando, involucrados, todos nosotros, ganando nuevas personas, participando con nuestros dones, sirviendo en las funciones de la célula. Una semana eres responsable del refrigerio, la siguiente semana eres responsable de la alabanza, y en otra semana puedes ser quien de la lección de célula. Y otros van realizando otras funciones. Todos se involucran, todos ministran los unos a los otros. Las personas aprenden mejor cuando practican lo que se les enseña. Es verdad, hermanos, en una iglesia de programas existe muy poco para que un pequeño grupo de personas lo haga. Y la gran mayoría solo está observando. La función de la gran mayoría es sentarse en una silla y escuchar. Pero en una célula, todos son importantes, todos son necesarios. Es allí donde tú, independientemente de si eres tímido o más extrovertido, serás invitado a escuchar y todas las personas se ven involucradas. Es cierto que la célula participativa es el mejor lugar para preparar discípulos para el liderazgo. Y para que hagan a otros discípulos. Hasta ahora hemos hablado de 4 valores. Ahora llego al último. Ya hemos hablado sobre relaciones significativas, sobre evangelismo relacional, formación y capacitación de líderes y la participación de todos. Queridos, una célula que vive estos 4 valores, vivirá sin duda el quinto. El quinto valor es la multiplicación anual de la célula. Compasión. Es la visión del corazón redentor de Dios. Él impulsan a la célula a crecer y multiplicarse. Está claro, amigos, la multiplicación es la esencia de la vida. La primera palabra que Dios dio a la humanidad en Adán y Eva fue, multiplicaos, sed fecundos, llenad la tierra. Y eso pasa por Noé, llega a Abraham, y finalmente a Jesús en la Gran Comisión. Y la Gran Comisión dice, ide por todo el mundo, bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. Y Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Qué está diciendo? Multiplicar. Generad otro discípulo. Y como nuestras células se van a multiplicar cada año, eso es un valor para nosotros. Vamos a hacerlo generando relaciones significativas, evangelizando a través de nuestras relaciones, formando muchos líderes, por supuesto, involucrando a las personas. Células que poseen los 4 primeros valores. Llegarán al quinto, un valor innegociable. Para ayudarte, existe un libro. Tuve el privilegio de escribir ese libro. Si quieres leer un poco más y estudiar estos valores, te recomiendo la lectura del libro Valores Innegociables de la Iglesia en Células. Pero quiero encaminar nuestra conversación hacia el final. Tal vez no estés entendiendo la seriedad de lo que estoy diciendo. Como dije, tenemos que levantar multitudes de líderes. ¿Y esta visión existe para ayudarnos con eso? Como dije, no hay un problema con la cosecha, el problema está en la iglesia, en la falta de obreros. Y el texto nos dice, ¿verdad? Pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero afirmar que podemos perder la mayor cosecha de la historia. ¿Y sabes por qué? Por la falta de obreros. Hermanos, Joel Comiskey afirmó que no es porque las iglesias tengan células que hacen la cosecha. Es porque tienen obreros para la cosecha. Las iglesias que no tienen ningún plan para formar líderes, están planeando por omisión. Perder la cosecha. Hermanos, si en vuestra iglesia no tenéis un plan para formar líderes, estáis planeando por omisión perder la cosecha. Y es por eso que quiero hacer una pregunta. ¿Cuál? El pastor genera el máximo impacto de una iglesia. Después de todo lo que has escuchado, quiero darte opciones. Es una pregunta de opción múltiple. Aparecerá en tu pantalla para que lo veas conmigo. ¿Será que lo que genera más impacto es el modelo ministerial? ¿Sería el ministerio pastoral o el desarrollo del liderazgo? Después de escuchar sobre el propósito de la iglesia, sobre la iglesia en célula, parte 1, y todo lo que ya he compartido contigo, ya está claro, ¿verdad? Si la iglesia no es el pastor, si la iglesia no son sus ministerios, como viste en la primera parte de esta charla, está claro que el secreto es el desarrollo del liderazgo. Y si este es el secreto,
Creemos que el desarrollo del liderazgo es el mayor secreto de la visión celular y de la multiplicación. Pastor. La verdad es que, si estás aquí viendo esto, ya has sido desafiado por muchas cosas. Creemos en esta visión y la hemos visto transformar nuestra iglesia. De un pequeño grupo de personas, hoy somos miles y miles de líderes. Pero quiero terminar haciéndote una invitación. Creemos y tenemos un sueño. Nuestro sueño es una multitud de líderes. Discípulos que hacen discípulos. Y así, a través de la multiplicación de células y líderes, alcanzar a esta generación para Jesús y transformar el mundo. Y después de todo lo que has escuchado hasta ahora, quizás ya estés pensando en el cómo. ¿Cómo hacer la transición? Yo también quiero eso, quiero levantar una multitud de líderes. Y lo que puedo decir es que estamos aquí para servirte. Y si Dios está aquí hablándote, invitándote a vivir esta iglesia, una iglesia de 2 alas, no queremos debilitar tu templo. Al contrario, queremos cultos fuertes, fervorosos, pero también queremos células vivas. Queremos una iglesia de 2 alas. Si estás entendiendo esto, y si quieres implantar valores innegociables en tu iglesia, solo puedo hacerte una invitación. ¿Vamos juntos? ¿Te animas a venir con nosotros? ¿Nos sumergimos juntos en esta visión? Caminemos juntos para ser una iglesia de 2 alas y así, levantar una multitud de líderes y ganar a muchas personas. Para Jesús, esa es la invitación de DNA para ti. Nuestro sueño es caminar contigo en este proceso. Y ahora vas a escuchar una charla extremadamente importante. Es la charla sobre la transición parte 1 con el pastor Wagner Carvalho. Ahora va a empezar a volverse práctico. Vas a entender los pasos, los primeros pasos, de cómo pasar de una iglesia con un modelo convencional a una iglesia en células. Pero antes de continuar, ¿puedo lanzarte un reto? Dedica un tiempo a la oración. Responde en el mundo espiritual a la pregunta del ¿vamos juntos? ¿Qué te parece si nos das la mano, como iglesia, y juntos hacemos la cosecha? Que Dios te bendiga y que tú, si eres guiado por Dios, aceptes el desafío y vengas a caminar con nosotros para vivir y ser una iglesia en células. Dios te bendiga.